Hola, muy buenos días chicos, chicas, bienvenidos a una clase más de análisis del desarrollo regional. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con el fenómeno de la pobreza. En este caso es la movilidad social y en específico la movilidad social educativa. Pero yo les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es movilidad social? ¿Que me pueda decir? Y claro, uno de los pensamientos que más nos viene a la cabeza es movilidad social son cómo la gente se desplaza de un lugar a otro, a lo mejor en combi, a lo mejor en transporte, en carro, en tren, ¿no? Dependiendo de la ciudad, pero esto no es correcto. Este estilo de concepto va más relacionado a movilidad urbana o movilidad intraurbana. El concepto de movilidad social se asocia a elementos económicos, a cómo las personas cambian de estrato social. Si nosotros dividimos la población en 5 quintiles, siendo el 1 el quintil más bajo y subiendo hasta el quintil más rico, movilidad social es pasar de un quintil a otro o dentro de un mismo quintil, pero mejorar esas condiciones económicas. Entonces, para ir apoyándome en algunos conceptos, les voy a presentar unas láminas para que puedan ir acompañándome, ¿va? Y aquí hay algunas definiciones para que reforcemos el concepto de movilidad social. Es el aumento equitativo de las oportunidades de las personas en salud, educación e ingreso a lo largo de su vida y entre generaciones. Esto lo comenta la ONU. El Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que es el ascenso o descenso de individuos o grupos en algún indicador relativo de bienestar o posición social. Y por último, un autor que se apellida Dahl, que es de los que más estudia movilidad social, nos dice, es posible entender la movilidad social como un cambio de clase social o de estrato económico que experimenta una persona respecto al lugar de origen. Con estos nuevos conceptos que están viendo, ¿quién me podría dar a lo mejor un ejemplo de movilidad social? ¿Cuándo podemos hablar de movilidad social o qué factores nos podrían tener o llevar a tener una movilidad social? Un buen ejemplo es cuando una persona consigue un ascenso en su trabajo y por lo tanto hay un mayor ingreso y esto genera que pueda adquirir a lo mejor más bienes o más servicios y por lo tanto mejora su calidad de vida y es posible ascender a un estrato social superior. Otro buen ejemplo es una persona que estaba desempleada y consigue un empleo o como lo comentaban, es buena opción una persona que a lo mejor recibe un apoyo público a través de un programa y en consecuencia va mejorando sus condiciones de vida. Bueno, vamos a tener algunos elementos más de movilidad social. Hay movilidad social horizontal y vertical. La horizontal es que dentro de la misma estructura, como les mencioné hace un momento, mejoran un poco tus condiciones, pero no podemos decir que hayas pasado a un estrato social superior. La ascendente y descendente es porque puedes moverte hacia arriba, que sería mejorar tus condiciones económicas, o moverte hacia abajo de quintiles. Y al mismo tiempo, hacia arriba o hacia abajo sería un movimiento vertical o un tipo de movimiento vertical. Absoluta sería que lo comparáramos con tu lugar de con tus condiciones de origen y relativa con las condiciones de origen de alguien más o de una generación en específico. Intrageneracional, que se da al interior de la generación, es decir, una persona nace en un estrato económico, pero a lo largo de su vida alcanzará otro, y otro es intergeneracional. Los hijos de esa persona son los que ascenderán o descenderán. Para darles un poco de contexto, ¿no? De cómo estamos en términos de movilidad social, hay un reporte que se hizo en el 2020 que se denomina The Global Social Mobility Report, Equality, Opportunity and New Economic Imperative, por parte, ¿no?, del Foro Económico Mundial, y que califica 82 países dándoles el 100, sería el puntaje donde hay mayor movilidad social, y 0 donde no lo hay. México se encuentra en el lugar 58 con 52.6, es decir, la mitad. En México es prácticamente imposible que exista movilidad social. Y les pregunto, ¿por qué se imaginan que pasa esto? ¿Qué se les viene a la mente
¿Qué factores impactarían en que en México sea prácticamente imposible mejorar las condiciones económicas? Bien, salarios bajos, demasiadas horas de trabajo, pocas oportunidades, muchos impuestos, poca cohesión social, pocas oportunidades empresariales. Todas estas son ideas correctas y que se van sumando y que en conjunto hacen que aún sea más difícil lograr una movilidad social. Y la movilidad social está relacionada con la pobreza. Para darles un dato, es que en el 2012 había 53.3 millones de personas en condiciones de pobreza y para el año 2016 53.4 millones. Datos de Coneval. Entonces, ¿cuál es la relación entre pobreza y movilidad social? Yo sé que varios ya se lo deben de estar imaginando, pero les doy una cita del prólogo del informe de movilidad social en México de Serrano, otro gran autor destacado en este tema, que dice: esforzarse y no progresar, tener talento y no poder explotarlo, estar determinado por el origen y no por el mérito. El que una persona no alcance a cumplir con su potencial por razones externas no es nada menos que una tragedia. La falta de movilidad social no solo es una calamidad individual, la sociedad en su conjunto también sufre al desaprovechar valiosos recursos humanos. ¿Cuántos mexicanos no están alcanzando su potencial? ¿Cuánto talento se está desperdiciando? Y es momento de preguntarles, ¿cuál era su visión tradicional de la pobreza? Bien, ¿no? Algunos dirán, no, pues era tener un bajo ingreso. Algunos, otros comentan, bueno, pues es tener condiciones de viviendas malas, es no tener educación. Pero realmente detrás de la pobreza hay un fenómeno más complicado y es que no hay oportunidades verdaderas para que las personas puedan mejorar sus condiciones sociales. Es muy difícil, como dice este autor y confirmamos en los estudios. No basta con el mérito, no basta con ser capaz. Si las oportunidades no están ahí, no es suficiente para que podamos alcanzar mejores empleos, mejores remuneraciones, mayores oportunidades. Simple y sencillamente, si estas no están ahí, no las podemos tomar. Y algunos elementos a destacar, bueno, la movilidad social busca comprender cómo las personas ascienden o descienden otro quintil, lo cual es importante para ver qué elementos son los que realmente lo permiten y así enfocarnos, sobre todo en la parte de políticas públicas y en el análisis de las regiones, a estos puntos clave para fomentar el desarrollo que combate la pobreza, ¿no? Su mayor enemigo del desarrollo es la pobreza, pero a través de brindar escenarios más justos, con mejores oportunidades a las personas. Ahora, a pesar de que la movilidad social es también un indicador, no existe ni en el Banco Mundial ni en la OCDE un dato exclusivo para esto. El dato que les presenté del Foro Económico Mundial al año 2020 es el más reciente que tenemos de esto. Por lo tanto, es un fenómeno que, si bien ha estado presente ahí por mucho tiempo, no se le ha dado la importancia que se merece. ¿Y por qué creen que es esto? ¿Por qué creen que es un concepto que es tan importante que no se está pensando? Sí, como bien algunos mencionan, no hay mucha información respecto a esto porque sería en parte demostrar que el Estado, que los gobiernos no brindan las oportunidades. O sea, de nada sirve que yo me pare todos los días bien temprano y me vaya a trabajar si al final de cuentas eso no me va a compensar. Si ya no hay derechos de antigüedad, si ya no hay pensiones, si no hay posibilidades de ascender, si no es seguro que la empresa se vaya a mantener. Todos estos elementos van imposibilitando mi desarrollo y mi crecimiento. En una sociedad, nos menciona aquí Rawls, debería de existir una igualdad de oportunidades para todos los miembros y a partir de esto cada uno debería de buscar su éxito y el desarrollo de sus capacidades. Los datos que vimos en nuestro país son alarmantes, lo convierten en la problemática más importante o en una de las más importantes, ya que en México 1 de cada 2 personas nacieron en condiciones de pobreza y va a permanecer en esta misma condición. El Banco Mundial nos dice que cuando hay movilidad social se promueve la cohesión social, la estabilidad y una visión más optimista del futuro. Luego Torche nos comenta que en un mundo donde los recursos están distribuidos desigualmente, la posibilidad de que los individuos tengan oportunidades similares entre sí, pues no existe.
Y por último, este economista del grupo de investigación sobre economía del Banco Mundial, que es Roy Van Wart, que estaba ahí en el punto 2, pues establece también que si no hay movilidad social es difícil que las personas se entiendan, se comprendan, que haya armonía. Todo lo contrario, hay escenarios de violencia, escenarios de individualismo, ira contenida, la gente está irascible. Y les pregunto, ¿han visto esto en México? O sea, ¿creen a partir de estos nuevos conocimientos que están adquiriendo que condiciones de violencia, de narcotráfico, de crimen organizado, del simple hecho de ir en el tráfico y que las personas se vayan cerrando entre ellas, puede estar relacionadas con un modelo de competencia injusto? Algunos dicen que sí, por supuesto que hay otros factores, pero invariablemente termina afectando. Pero vamos a pasar a algo interesante. ¿Por qué la educación está relacionada con la movilidad social? Muchos tienen la idea de que a mejor nivel de educación, por lo tanto, hay mayor oportunidad de obtener un mejor empleo. Esto era cierto, sobre todo décadas atrás, pero hoy en día la realidad es muy diferente. Hoy en día tener un grado alto educativo no te está garantizando que el grado de ingreso sea similar o cercano a. Tenemos doctores trabajando de taxistas, ¿no? Y tenemos gente que no terminó la secundaria ganando mucho más jugando videojuegos en internet. Es decir, el mercado laboral ha cambiado bastante y hoy en día la relación entre educación y movilidad social per se o mejora económica per se ha debilitado. Sin embargo, si vemos la encuesta de movilidad social ESRU-EMOVI, que es del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, es una de las variables que considera, ¿no? Aquí vemos la parte de educación, ocupación, índice de riqueza, ingreso, percepciones, expectativas y características del hogar. Si vemos otra encuesta que es del Global Sociality Mobility Report, del que hablábamos hace rato, también acceso a la educación y calidad a la educación y equidad en la educación. Y si vemos el módulo de movilidad social intergeneracional de INEGI, también está considerando el nivel educativo. Y bueno, vamos a ver acerca de la educación. Y cuando hablamos de movilidad social educativa, podemos decir que es la posibilidad que tiene una población para modificar su estatus de ingreso o, en este caso educativo, en relación con la generación que le precede. En este sentido, la intención es contrastar el nivel educativo del proveedor principal con el que tiene el hijo. Y estos datos que ven ahora en pantalla fueron extraídos de la encuesta de movilidad social ESRU-EMOVI 2017 del Centro de Estudios Espinosa Iglesia y vean qué desalentadores son los datos. Para aquellos padres, que sería el eje de las X, que solo tenían primaria o menos, el 75% de sus hijos se va a quedar hasta secundaria. Es decir, el 75% hasta secundaria de los hijos que solo tienen padres con primaria o menos. Con secundaria, más o menos el 75% va a llegar solo hasta bachillerato o preparatoria. Y con preparatoria es casi igual, un 70 y tantos %. Mientras que los de profesional, más del 50% llegará a profesional. Esto quiere decir que el nivel educativo de nuestros padres está condicionando en gran medida hasta dónde pueden llegar sus hijos. Esto nos implica que no hay realmente un escenario de movilidad social educativa en México. Y aquí vemos una tabla, ¿no?, que enfatiza lo anterior. ¿Cuántos se quedaron con el mismo nivel educativo que el padre? 23.48%, ¿no? En el acumulado. Perdón, en el acumulado. En el que se quedaron igual sería 17.93%. Con un nivel educativo más, 25.10%. Y con dos, 25.27%. Y ahí ya forman el 73% en el porcentaje acumulado. Esto indica que tú solo tienes posibilidades de superar un nivel, el nivel educativo de tus papás, y ya por mucho 2. A partir de 3 o 4 los casos son extraordinarios y son muy reducidos. Entonces queremos destacar que lo primero es que existen grandes diferencias respecto a los niveles educativos dependiendo de las regiones que se analicen. Si bien los datos son a nivel México, cuando bajamos este rango, las diferencias cambian bastante. El Banco Mundial, a través de un comunicado de movilidad social en América Latina, dice que se ha aumentado
el nivel educativo de los padres, pero al mismo tiempo sostienen que las personas en situaciones de pobreza se mantienen con niveles educativos bajos. La teoría nos diría un elemento muy importante, pero quiero ver si ustedes se lo imaginan. A ver, por favor piensen conmigo. ¿Por qué si todos están mejorando sus niveles educativos, las personas en condiciones de pobreza no lo hacen? Muy bien, porque a lo mejor abandonan la escuela porque tienen que entrar a trabajar desde muy jóvenes para apoyar en casa, porque no les alcanza. Esa es probablemente la explicación más importante del fenómeno, aunque hay otras. Por supuesto, estudiar es muy caro. Aun y cuando en teoría la educación es gratuita, sabemos que hay que pagar transporte, ropa, alimentos, uniforme, en algunos casos hospedaje, útiles, copias, libros, y son cuestiones que ciertos estratos económicos no se pueden permitir. Luego entonces no pueden continuar con sus niveles educativos. La gran mayoría de los estudiantes que abandonan los estudios no es porque no puedan o no tengan la capacidad intelectual, es porque económicamente les es imposible hacerlo y porque las becas que se dan, si bien ayudan, en el caso de las condiciones de pobreza y pobreza extrema, no terminan de ser suficientes. Hay mayor cobertura en México y la tesis original, cobertura, entendámoslo como el número de planteles disponibles para que los jóvenes estudien. Y sin embargo, a partir de nivel superior y medio superior, la cobertura sigue siendo baja. No hay planteles para que todos pudieran estudiar, aun y cuando tuvieran el recurso para hacerlo. En algunos estudios como el de Huerta, sugiere que la movilidad social educativa está relacionada con condiciones de riqueza del hogar de origen, la escolaridad del padre y el bienestar económico, entre otros. Nina dice que también comparte esta idea sobre lo importante que son las condiciones de origen y riqueza para determinar los logros educativos. Y finalmente Reyes Hernández, ¿no?, nos menciona la importancia en las diferencias de clase y el poder económico que se tienen, las cuales suelen mantenerse entre las nuevas generaciones. Al final de cuentas, aunque la educación, el trabajo, el nivel de riqueza del hogar de origen tienen una relación positiva con la movilidad social ascendente, la verdad es que cuando estas características son bajas es difícil conseguirlo. Y vamos a cerrar con algunas preguntas. ¿Podemos combatir la pobreza a través de la promoción de la movilidad social? ¿Qué me dicen ustedes? Claro, si creamos escenarios de movilidad social con oportunidades más justas para estudiar, para trabajar, para que haya mejores ingresos, las personas podrán por sí mismas salir de sus condiciones de pobreza. Ahora, ¿por qué es importante la movilidad social educativa? Por supuesto, no solo es para aspirar a un mejor empleo, sino para tener más herramientas en la vida. Más conocimiento implica ser capaz de tomar mejores decisiones. Ese es un muy buen aporte. ¿Qué estrategias propondrían ustedes para promover la movilidad social? Muy bien, un sistema meritocrático en los trabajos, mayor transparencia en la elección de ciertos cargos públicos o administrativos, ambas me parecen muy buenas ideas, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, fondos colectivos puede ser una muy buena estrategia. Muchos países están apostándole a fondos gubernamentales o nacionales para generar más ingresos aparte del ingreso tradicional, que en México sería el petróleo y las remesas. Por último, ¿podemos considerar que existe una justicia social si no hay escenarios de movilidad social? Exacto, lo han entendido muy bien. Si la sociedad no es justa, perdón, si no hay movilidad social, no hay una sociedad justa, así de sencillo, porque de nada sirve que yo me esfuerce si al final no voy a obtener esa recompensa. Y bueno, con esto terminamos esas láminas. Regreso a la llamada con ustedes, que ahí se nos cayó, ¿no? Perdón por la grabación. Pero esta sería la clase muestra para los chicos y chicas de la materia en análisis y desarrollo regional. Tratamos de promover el pensamiento a través de estas preguntas, comentarles cuáles son sus conocimientos previos,
qué infieren, qué deducen, qué metacognición tenían y luego qué pensamiento crítico tienen para cuestionar esos conocimientos que tenían, pero sobre todo el pensamiento creativo para proponer soluciones, para ver conexiones donde tradicionalmente no las tienen. Agradezco mucho su atención, asesor, que tenga muy bonita tarde, hasta luego.